Estamos en la parte de la iglesia, cómo la iglesia tiene un rol o un papel dentro de la historia. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y ya hablamos sobre el ministerio de Jesús. Y ya las últimas clases hemos estado hablando sobre Hechos, que es, por decirlo de alguna forma, la segunda parte del relato de Lucas, o dicho de otra forma, la segunda parte del relato de los evangelios. Así que hoy vamos a leer Hechos 2, vamos a poder entender qué es lo que está narrando esta historia. Y antes de eso, solamente como síntesis, vamos a hacer un breve resumen ya para ver si tenemos más o menos integrados los conocimientos que recordábamos. Nosotros siempre establecemos una, por decirlo de alguna forma, una línea de tiempo en donde hablamos de la creación, hablamos de la caída, e inmediatamente todo este periodo es conocido como redención. Y finalmente, cuando el Señor venga en gloria y majestad, eso lo podemos llamar como la consumación. O también glorificación, si lo enfocamos en nuestro estado corporal, cuando hablamos de la resurrección de los cuerpos, también lo podemos llamar de esa forma, el estado de gloria, cuando Cristo venga en gloria, como creo que el apóstol Pablo también ocupa esa lógica, ¿ya? Y dentro de la redención, entonces, tenemos, vamos a hacer aquí, acá, hacia abajo, dentro de la redención tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, separado por la cruz, en donde nosotros hablábamos, y yo creo que ustedes se acuerdan, de esta idea de que Dios forma un pueblo con el cual va a redimir. En este caso es Israel, al cual Él le da la ley, le da una identidad y por tanto le da una vocación, o también podemos llamarlo propósito. De eso se trata el Antiguo Testamento. Israel formando un pueblo, o sea, formado como un pueblo, Dios le da una identidad a través de las leyes, vamos incluso dejarlo como plural, tenemos leyes morales, como los 10 mandamientos, leyes civiles y leyes también ceremoniales, las cuales vienen de los 10 mandamientos en realidad. De hecho, porque en realidad son como 600 leyes, el propósito o el fin de todas esas leyes tienen que ver con los 10 mandamientos, en cómo el ser humano o el hombre se relaciona con Dios y con el prójimo. Entonces de ahí nacen todas estas leyes y por tanto Dios le da una identidad, una distinción, por ejemplo, de los otros pueblos, y eso obviamente tenía un propósito, quiero que esto es con tilde, que era ser luz a las naciones. Por eso este libro se llama así, Luz a las Naciones. Ya, nosotros hablamos harto de Israel, de la historia, hicimos como la cronología y llegamos a la conclusión, de acuerdo al relato bíblico, que Israel falla en su propósito, producto del pecado, producto de la idolatría, y no cumple este mandato que Dios le da de ser el agente de la redención. ¿Ya? Vamos también a anotarlo acá. Agentes de la redención. Y ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Los agentes de la redención. Entonces,
Dios les da ese mandato de ser la luz, ser el pueblo que va a través de la obediencia, va a asumir su identidad y va a cumplir su propósito. Y vemos que Israel falla. Israel no cumple su mandato. Israel derechamente se revela producto del pecado. Y eso trae consecuencias como el exilio, por ejemplo. Cuando en primer lugar vienen las divisiones del reino, el reino del norte, el reino del sur, cada uno con sus reyes, y cada uno con sus idolatrías, con sus pecados, cada rey peor que el otro, posiblemente alguna excepción entre medio, pero Dios los castiga, los manda al exilio y estando en el exilio también Dios promete la restauración. ¿Ya? Entonces Israel se queda con esa idea de la restauración, de que todo esto que Dios ha prometido se va a cumplir. Luego en el periodo intertestamentario, que es acá, empiezan a surgir los grupos sociales o grupos políticos de Israel, que más que ayudar, al final complican un poco más, porque ellos empiezan a adquirir una posición nacionalista. Ellos empiezan a creerse el pueblo especial, en el sentido de que solamente para ellos hay salvación, solamente para ellos hay redención. Así que pasa eso, y eso contribuye aún más para que en los tiempos de Jesús nazca mucho esa idea de somos el pueblo especial, somos el pueblo oprimido, necesitamos que nos libere el Señor porque Él lo prometió. Y cuando Jesús aparece en la historia, eso es lo que ellos piensan. Ellos piensan de que Jesús es el que va a restablecer el reino, ellos lo reciben con estas ramas, porque ellos esperaban que fuese ese rey, y después son ellos mismos los que lo crucifican, porque se dan cuenta de que Él no viene a cumplir las expectativas de Israel. Él no viene a cumplir lo que ellos querían. Ellos querían un rey, querían un libertador, querían un político, pero en realidad Él viene a hacer toda la redención, todo el propósito que Israel tenía por hacer. Entonces, Israel nunca tuvo como propósito ser un pueblo grande, libre, sino que en realidad era ser la redención. Jesús hace eso. Luego Jesús redefine o renueva Israel. Vamos a ocupar ese concepto, renovar Israel. ¿Y cómo lo renueva? A través de la elección de los 12. Y de hecho Él lo dice, que son ellos los que vienen a juzgar las 12 tribus. Y es interesante porque Hechos o Lucas va a resaltar esta idea de los 12. ¿Por qué? Porque cuando Judas traiciona, ellos claramente lo entienden como un desertor o traidor a este llamado vocacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo narra acá Lucas, la elección del reemplazante. Hechos 1, 12. ¿Ya? Ahí está la elección del sucesor de Judas. ¿Ya? Así que para Lucas esta idea de los 12 no es trivial, porque tiene que ver con la conexión con Israel. Por lo tanto, dado que uno es traidor, la iglesia, los discípulos entienden esa necesidad de renovar a ese pueblo. Y eso es lo que hacen con esta elección. ¿Ya? Y después nosotros veíamos la similitud entre el ministerio de Jesús y después lo que hacen los apóstoles. ¿Se acuerdan de eso? Que hablábamos de las singularidades o coincidencias de lo que narra Lucas, que son como estructuras paralelas. Parte con la oración, parte con el llamado de el Espíritu me ha traído, me ha enviado a... Y con los discípulos pasa lo mismo. Entonces, y era la conclusión a la cual llegábamos nosotros, de que la iglesia viene a ser la continuación de
de Israel. ¿Ya? O dicho de otra forma, la iglesia viene a ser el Israel del Nuevo Testamento. Entonces, acá ya parte la idea de iglesia, o asamblea, o sinagoga, que también tiene que ver con lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que es como la reunión del pueblo. Hasta ahí nosotros quedamos más o menos, ¿ya? Entonces, para hablar de Hechos 2, era necesario tener este panorama, este resumen, porque nos va a ayudar un poquito a comprender qué es lo que nosotros vamos a leer. Así que vamos con Hechos 2, y yo sé que es un texto un poquito largo, pero me gustaría que lo pudiésemos leer y ojalá abarcarlo todo hoy, porque creo que podemos sacar cosas importantes de este relato. ¿Ya? Hechos capítulo 2, y vamos a leerlo de forma alternada. Hechos capítulo 2 dice así, si usted lo tiene ahí, lea después los versículos pares. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mas otros burlándose decían: ellos están llenos de mosto. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ya, así que vamos a hacer un resumen de esta lectura para que podamos hacer la conexión con lo que acabamos de ver. ¿Ya? Voy a borrar acá, pero queda en la grabación, así que ahí después puede verlo, no hay problema. Y aparte este es el mismo dibujito que hemos hecho todas las clases, así que posiblemente la próxima también lo repitamos. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer o quiero que hagamos? Es que podamos separar el relato en dos cosas. En primer lugar, Pentecostés. Y por otro lado, post-Pentecostés. Ya, entonces, hermanos, vamos a centrarnos en el capítulo que hemos leído para que veamos bien el tema. Y no nos vamos a perder tanto en los detalles, porque claramente hay mucha información acá. Sin embargo, vamos a quedarnos con las ideas claves. ¿Ya? Esto es importante, ¿ya? Para que podamos comprender qué es lo que nos está diciendo el relato, a la luz de lo que nosotros leímos. ¿Ya? Entonces, si tuviésemos que hablar de Pentecostés, ¿qué cosas, de acuerdo al relato que acabamos de leer, podemos extraer de esto? ¿Ya? Ya, muy bien. Nos muestra en primer lugar la unidad de la iglesia, o en este caso de
de los discípulos. De hecho, parte así el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué más podemos decir de Pentecostés? Empezaron a hablar otros idiomas. Ya. Tenemos entonces idiomas. Pero antes de eso, porque claramente eso pasó, pero hay algo antes de eso. Ya, ¿qué significa eso? Exactamente, el Espíritu Santo. Que era una promesa, ¿cierto? De hecho, el mismo relato así lo muestra. Y eso obviamente produce lo que decía la Magda, lenguas. No eran lenguas angelicales ni ruidos, sino que eran lenguas o idiomas, mejor dicho, entendibles. De hecho, el relato eso muestra. Entonces vamos a colocarle idiomas. Bien, ¿qué más vemos? ¿Qué más vemos de esto? ¿Mm? Ya, eso está muy bien, porque esto va de la mano. Si ustedes se fijan, hay una cadena lógica acá. Esto significa entonces que los gentiles escuchan la palabra de Dios. Pero eran judíos de otras naciones, ¿no? Vamos a ver cómo el relato lo describe entonces. Porque claro, aquí lo que ocurre es que era una fiesta por la cual viajaban muchas personas de otros lados. Entonces, claro, eran judíos de otras naciones, pero lo interesante acá es que cuando hablamos de escuchar o del idioma, el versículo 6, por ejemplo, va a decir, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, se reconoce de que habían idiomas distintos, ¿ya? Y de hecho más adelante también se describe. Estaban todos atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, claro, son los judíos los que están hablando, pero vemos que también se empiezan a mencionar otros lugares, otras naciones. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y en las otras regiones de África más allá de Cirene. Y romanos también aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces, claro, había una concentración de judíos ahí. Pero el énfasis o lo que nosotros vemos acá es que la palabra de Dios o el mensaje empieza a escucharse en otros idiomas, en otras personas. Gente de otros lugares, tanto judíos como prosélitos, estaban escuchando el mensaje, estaban entendiendo. Prosélito, la definición es como una persona que se hace o adopta una religión. Esa es como la definición más como coloquial. Prosélito. Es como, a ver, déjeme ver cómo ¿qué versículo es? El 10, ¿cierto? ¿Sí? Acá dice que es un extranjero que se convierte al judaísmo y adopta sus leyes y fe. Claro. Ocupa esa lógica dentro del contexto bíblico. ¿Ya? Hoy en día también, dentro de la misma cultura evangélica, a veces también se ocupa el concepto de prosélito, como cuando un creyente pasa como de una religión o de una iglesia a otra también. ¿Ya? Entonces a veces como que también se escucha eso, de que nosotros somos llamados a
hacer discípulos del mundo, no atraer prosélitos de otras denominaciones. Como ese es el concepto que a veces también se ocupa para prosélito. Pero en este contexto era aquella persona que adoptaba y aceptaba la fe judía en este caso. ¿Ya? Bien. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más vemos acá? La confirmación de la misión. ¿Ya? ¿En qué sentido vemos eso? Para que la palabra llegue a todas las naciones. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto, según el texto? ¿Ya? Es la predicación de Pedro. Pedro, que entendía de la ley y de los profetas, él, inspirado por el Espíritu Santo, él comprende que lo que está ocurriendo ahí es algo que estaba anunciado en las palabras del profeta Joel, ¿cierto? Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, versículo 14, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, en primer lugar, Pedro le está dirigiendo el discurso a los judíos. Nuevamente esta misma idea de este Israel renovado, este Israel que está llegando a la misión. Y Pedro dice, esto es el cumplimiento. Vamos a explicarle entonces a nuestros hermanos judíos. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ya, ahí después investiguen sobre las horas del día, ¿ya? Porque, si no me equivoco, la hora empezaba a contarse desde las 6 o las 9, a las 6. Entonces la hora tercera del día vendría a ser, ahí saquen la... Claro, más o menos. Entonces, eso es lo que está diciendo Pedro. Ya, y aquí cita Joel, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro está tomando la Torá, mejor dicho el Antiguo Testamento, para ser más preciso, y está diciendo, esto que está ocurriendo ahora es algo que el Señor profetizó o anunció. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? ¿Cómo entendemos las palabras de Pedro? ¿Qué está diciendo Pedro a través de lo dicho por Joel? ¿Ya? 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 Claro, sí, sí. ¿Qué dice Pedro en relación a estas palabras, a esta profecía en realidad? Que no se sorprendan tanto porque se está cumpliendo la profecía, en este caso por el profeta Joel. ¿Ya? Eso ya tenía que suceder. Pregunta, ¿todo lo que había profetizado Joel se cumplió en ese momento? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? ¿O cómo entendemos esto? Esto, hermanos, se conoce como perspectiva profética. ¿Ya? ¿Qué pasaba? De que los profetas del Antiguo Testamento, cuando recibían revelaciones o visiones,
Ellos describían lo que veían nomás, pero el cumplimiento o la progresividad de ese cumplimiento, ellos no lo entendían. Entonces aquí Pedro, lo más probable es que él, tomándose de las palabras de Joel, que era una promesa, él dice, ha llegado el tiempo. Y aquí habla de que el Espíritu va a ser derramado, tanto jóvenes, ancianos tendrán visiones, las hijas de vuestros hijos profetizarán, derramaré mi Espíritu, profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahí sería interesante interpretar eso, qué significará. Si apuntará quizás a la muerte de Cristo, cuando se oscurece, puede ser. Entonces, Joel relata lo que ve, y ahí viene también la interpretación. Antes que venga el día del Señor, ¿cuál sería el día del Señor? La segunda venida, o sea, lo que hablábamos al final de la consumación. Grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí también está haciendo alusión a ese espacio que se abre, de que a través de la obra de la iglesia tiene las llaves del reino, de anunciar, y todo aquel que invoca el nombre del Señor tiene la salvación. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Luego de eso, Pedro lo que hace, y esto es importante que quizás no lo dejamos bien consignado ahí, Pedro está citando el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo acá es que hay una continuidad en la historia, no es algo nuevo, es algo que está anunciado ahí. ¿Ya? Eso es importante, porque Pentecostés, y aquí yo discrepo, honestamente, con algunas visiones reformadas. Pentecostés no es el inicio de la iglesia. Ya, como algunas posturas así lo señalan, yo creo que Pentecostés marca una etapa de la iglesia. Para mí, o bajo mi concepción, la iglesia siempre existió, porque la iglesia es la congregación de los santos, o el pueblo de Dios, y eso se cumple tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Por lo tanto, lo que yo veo acá en las palabras de Pedro es que él está diciendo, acá se cumple lo que el Señor ha prometido desde antes a su pueblo. ¿Y cuál es la señal o el cumplimiento? De que ahora el pueblo de Dios va a cumplir su propósito vocacional, su misión o la misión de Dios, que es llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Y por eso tiene mucha lógica esta idea de las lenguas, de los idiomas, que es la confirmación de eso, de que ahora los discípulos, la iglesia, guiados por el Espíritu Santo que fue prometido por el Hijo, va a continuar la misión del Hijo o de Jesucristo. Y eso es lo que señala acá Pedro. Entonces, ¿cómo lo reafirma Pedro en el discurso? Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Ya? Es como que Lucas nos está llevando a los evangelios para poder recordar todo esto. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro lo que está haciendo acá es mostrar que todo esto que ocurrió es parte del plan de Dios. El hecho de que Jesús haya venido, que haya muerto, no es un paréntesis en la historia, no es que a Dios se le haya escapado los planes. No es que Dios o que Jesús tenía la buena voluntad de ser un buen maestro y los judíos no quisieron y lo mataron y le truncó los planes. No es eso. Pero está diciendo todo lo que ha ocurrido es parte de la historia de Dios. Es parte de lo que Dios ha querido en su consejo. Y ustedes lo mataron. Ustedes son los responsables por crucificarle. Pero al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí Pedro nuevamente va a citar la Escritura, en este caso a David, en donde aplica las palabras de David al Hijo, cuando habla, por ejemplo, de que no permitirás que tu santo vea corrupción, que ciertamente David también apuntaba a eso en sus palabras. ¿Ya? Versículo 29, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Nuevamente citando el Antiguo Testamento como cumplimiento de lo que está ocurriendo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Está diciendo, David habló de Cristo. David habló de este Mesías, que no iba a ver corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces lo que Pedro está haciendo acá es interpelando a la audiencia. Lo que Pedro está diciendo, ustedes saben esto, ustedes lo vieron, ustedes vieron lo que Jesús hizo, ustedes vieron que lo mataron, ustedes vieron que resucitó, ustedes saben ahora que es el cumplimiento de la ley, del Antiguo Testamento, de lo que Dios había profetizado. ¿Qué van a hacer ahora? Es como la interpelación, cuando dicen, de lo cual todos somos testigos. Es como, ya, ahora todos sabemos esto, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Va a seguir yendo atrás, al Antiguo Testamento, a la ley, a la ceremonia? ¿O va a asumir realmente lo que Jesús está haciendo ahora con nosotros? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces el Espíritu Santo es la promesa, es la continuación del ministerio de Cristo. Eso es lo que está diciendo acá Pedro. Hemos recibido el Espíritu. Lo que ustedes están viendo, esto de las lenguas, de los idiomas, no es un desorden, no es un éxtasis, no es simplemente una fiesta aquí en Pentecostés, sino que lo que están viendo ustedes es que Jesús ahora, a través del Espíritu Santo, está llevando su misión a las demás lenguas, a los demás pueblos, a las demás naciones. Y luego nuevamente sigue citando a David, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ya? Así que luego de la interpelación, insisto, cuando Pedro hace esta predicación, lo que está haciendo es confrontando a los judíos que habían visto y oído todo esto, y les dice, ustedes son testigos, ustedes saben lo que pasó. Y fíjense cómo el versículo 37 describe la respuesta. Y al oír esto, se compungieron de corazón, ¿ya? O se conmovieron, eso es lo que está diciendo, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Ahora que hemos visto el cumplimiento de todo esto, ahora que sabemos de que en realidad esto es la palabra de Dios cumplida. ¿Qué dice Pedro? Versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí yo veo que hay una transición. Y quizás a lo mejor dentro de la mentalidad de Pedro no estaba bien en mente eso, pero aquí yo veo claramente de que Pedro está dando luces de la misión. Pedro lo que está diciendo es que ya, el Señor cumplió todo esto. Y fíjense que el público objetivo, en primer lugar, son judíos. Pedro podría haberles dicho, ya, pues, vamos a la misión ahora, prediquemos. Pero en primer lugar, Pedro les dice, arrepiéntanse. O crean, bautícense cada uno. O sea, lo que está diciendo en realidad, y esto nuevamente lo reafirma, de que no necesariamente todos los judíos étnicos son parte del pueblo de Dios. Y aquí lo vemos claramente. Sino que solamente lo son aquellos que viven por la fe, aquellos que se arrepienten, aquellos que reconocen a Cristo como el Salvador. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Y esto es interesante porque esta idea de para vosotros es la promesa y para vuestros hijos es lo mismo que el Antiguo Testamento.
No es algo nuevo. El Antiguo Testamento también traía esa lógica de la familia, de que la fe del padre o de los padres también podía traer bendiciones para los hijos. Es local, tiene esa idea de familia. Hay una responsabilidad en la familia, por lo tanto, lo que está diciendo acá Pedro también es que si ustedes van a aceptar y creer en Cristo, ustedes tienen ya la responsabilidad de transmitirlo a sus hijos. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, porque es la continuidad del Antiguo Testamento. Y después dice, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A los que están lejos, otros lados, otras naciones. ¿Ya? Pedro ya tenía en mente esta idea a lo mejor de que el reino de Dios iba a ir fuera de Jerusalén, sino que iba exactamente a todos los que nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Ya? Hay una predicación entonces en Pentecostés, que ya la sintetizamos. Hay una predicación que lo que hace es unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Eso es lo que hace Pedro. Y luego nos dice que 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ya, esas sí que son campañas evangelísticas, 3.000 personas. En un puro discurso de Pedro, citando el Antiguo Testamento. ¿Ya? El Señor obra como quiere. Así es. Eso es lo que nosotros vemos entonces. Hay una predicación y también hay arrepentimiento, conversión. Bien. Eso más o menos es Pentecostés, por llamarlo de alguna forma. ¿Ya? Pentecostés no es una... Ya, insisto, no es un desorden, no es un éxtasis, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la promesa del cumplimiento que ahora la iglesia está asumiendo, o el pueblo de Dios está asumiendo como la continuidad del trabajo de Cristo. Ahora bien, ¿qué ocurre post-Pentecostés? Vamos a ver la transición de esto. Versículos 42 al 47. ¿Qué produce esto? Ya. Pero hay algo más. Antes que eso. ¿Ya? ¿Qué cosa estaba ahí? Antes de eso. Antes de eso. La base de eso, ¿cuál es? La doctrina. La palabra de Dios. Eso prima. De hecho, por eso Lucas parte con eso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. ¿Qué más? ¿Y eso qué es? La cena. O vamos a colocarle sacramentos mejor. ¿Qué más? Oración, ya, ¿qué más vemos? ¿Qué más vemos? ¿Ya? ¿Y cómo podemos entender eso de temor? Claro, pero ¿ese poder estaba en ellos? ¿Dónde estaba? Entonces, ¿cómo entendemos eso? ¿O qué significa eso? Que el Señor confirmaba su obra en ellos. Ellos hacían todo esto y el Señor confirmaba.
o respaldo, podemos decirle, o la presencia del Señor. ¿Qué más? Bueno, hacían maravillas y señales. Está ahí. Todos los que habían creído estaban juntos. La unidad. ¿Qué es primero, la unidad o la doctrina? La doctrina, claramente. Estaban unidos. ¿Por qué? Porque estaban cimentados en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? Generosidad, compartir. Bien. ¿Qué más? ¿Ya? Perseveraban. ¿Dónde? El templo. ¿Y por qué mencionan las casas acá? ¿No había templo? ¿Se había templo? Porque... ¿Ya? Yo según aprendí o estudié, que posiblemente ellos perseveraban en el templo, pero dado que la iglesia creció de una forma exponencial, por decirlo de alguna forma, o sea, un momentito antes habían, ¿cuántos? 3.000, ya empezaron a reunirse como iglesias locales, por decirlo de alguna forma. ¿No es interesante eso? Empiezan a iniciar, por decirlo de alguna forma, o el prototipo de las iglesias locales, las avanzadas. Porque ya el lugar central, o la casa matriz, no daba abasto. Empezaban a reunirse en las casas, compartían, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, la comunión, la unidad. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces vemos acá adoración. Y nuevamente vemos el respaldo del Señor, porque la obra es de Él. Eso es lo que está diciendo acá. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No eran ellos, no era la capacidad de los apóstoles, sino que era el Señor, a través del Espíritu Santo, que obraba con ellos. Y sí. Ahí tenía la duda. ¿Cómo se reunían en el templo? Ahí todavía no eran perseguidos. Una buena pregunta. Entendería que no. Habría que revisar. Hermano, a lo mejor usted sabe. No. No, teóricamente no, porque ya después vemos en el capítulo 5, me parece, 8, ¿Ya? que empieza la persecución porque viene Nerón y ahí. Sí, hay una, si no me equivoco, a los cristianos se les acusa falsamente de algo. Y ahí empiezan a perseguirlos. Los criminales tomaban la sangre y comían la carne. Ya. En que ellos cuando hacían la reunión hablaban de un Cristo que bebían sangre y fueron acusados de eso. Sí, sí. Ocurre un momento histórico donde se les acusa de algo, si no me equivoco, y ahí empieza como una persecución. Y eso igual trae consigo la expansión también del reino. Pero al menos la figura del templo estaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el autor de Hebreos, de la carta a los Hebreos, también hace alusión a prácticas que se hacían en el templo. O sea, los judíos cristianos del primer siglo tuvieron su instancia de realizar cosas en el templo. Hermano Igor. La diferenciación en cuanto a cuando se reunían ya no era como a la manera judía de las sinagogas, que las mujeres estaban aparte, ahora estaban todos juntos. Ya no había esa separación. Exactamente. Y por eso igual la iglesia creció harto. De hecho, después en Hechos va a haber este tema de que estaban desatendidas.
las viudas, por ejemplo. Porque la iglesia crece, empezó a crecer. Natalia, ¿tú querías decirlo? Sí, que no había persecución romana todavía, pero sí había persecución dentro de los judíos. Porque Ah, ya. en el capítulo 4 vemos cómo el concilio llama a Pedro y a Juan. Entonces, automáticamente la iglesia sí estaba bajo persecución. Ya. Pero primero fue interno y luego fue externo. Exacto. Se le acusó de haber quemado Roma. De haber quemado Roma. Ya, exactamente, ese era. Bien, sí, hermano Ramiro. Agregar lo que dice la hermana, ahí comienza ya con el apedreamiento de Esteban. Ahí comienza la persecución judía a los cristianos. Exactamente. Y ahí estaba Pablo metido. O Saulo. Saulo estaba en ese grupo. O Pablo también, sí. Es lo mismo. Exactamente, hermanos. Muy bien, muchas gracias por los datos. Y esa es la vida de los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que este Israel renovado, esta iglesia del Nuevo Testamento, o este Israel del Nuevo Testamento, empieza a encarnar de forma vívida lo que Dios quiere de su comunidad, de su pueblo. Y cuando el pueblo empieza a encarnar eso, ¿qué es lo que dice cómo termina? El 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por lo tanto, esto refleja también la vida de los primeros cristianos, que una vez que empiezan a comprender su vocación, empiezan a reciben el Espíritu Santo, comprenden su mandato, su llamado, ellos realmente empiezan a dejar de vivir para sí. Ellos ya no viven para ellos, viven para el Señor, para el reino. Y de hecho yo creo que ese es como el énfasis que le está dando acá Lucas. Cuando, por ejemplo, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa es algo totalmente contracultural. Pero eso es lo que promueve o lo que lleva el Evangelio, a redimir las estructuras, las injusticias sociales. ¿Ya? No le tengamos miedo a la palabra justicia social. Yo sé que está manoseada, pero yo creo que el Evangelio tiene respuesta a eso. Y no son los poderes políticos los que traen la justicia social, sino que el Evangelio. Hermano Igor. La hermana Natalia, los que los perseguían en cuanto a los saduceos, porque los apóstoles hablaban de la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Esa fue la primera persecución. Ya. Vamos a investigarlo, porque es interesante ese tema de la persecución. Y para la próxima clase voy a abrir con eso, para que no nos quedemos con las dudas. Pero hay hartos momentos ahí donde la iglesia sufre la persecución. Lo que yo sí tengo en mente es esta idea de que los habían acusado de algo que no habían hecho, que el imperio los acusó de algo y se tomó de eso para perseguirlos. Y puede ser que sea quemar Roma. Es que eso dentro del contexto judaico, que también había sectores que estaban aliados con el poder, con el imperio. Ya, bien, interesante. Sí, Pablo. Quizá igual con él, o no sé si será, pero igual post Pentecostés después los discípulos que estaban ahí empezaron a entregar el reino, o sea, a predicar o a expandir el reino, mostrarlo. Sí, toda la razón. Vamos a colocar acá. Expansión del reino, entonces. Muy bien. El mismo muestra en el siguiente capítulo cómo lo entregaron a los pobres, no tenían plata ni oro. Pero todavía era acotado a los judíos, porque, por ejemplo, la expansión del reino hacia el mundo gentil viene después con Pablo, y de hecho Dios se le tiene que revelar a Pedro en la casa de Cornelio para que él se abra a los gentiles, pero hasta antes de eso era solo, por eso es que en el capítulo 2 habla todo el rato a los israelitas. Sí, de hecho, creo que hace una clase atrás veíamos un poquito hasta qué capítulo era, como hasta el 7, el 8 de Hechos. Es muy local todavía. Y después de eso empieza, creo que es producto de
de la persecución, incluso lo narra así el capítulo 8. Capítulo 8, claro, narra la persecución y ahí dice que la iglesia empezó a expandirse, a irse a otros lados. Pero aún así, todavía sigue siendo local, porque es Judea y Samaria. ¿Ya? Pero cuando hablamos de extensión del reino, obviamente no hay una distinción de etnia. Incluso los judíos, los que no habían creído, también eran parte de este campo misional. Y eso es lo que nosotros vemos en esta primera etapa, en donde empieza Dios a llamar, a reformular ese pueblo, para después ser dispersado y enviado a predicar. ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? Sí, Juárez. No era más que nada para corroborar lo que tú estabas diciendo. Ellos fueron acusados, por lo que leía, y lo habían visto un tiempo atrás, habían sido acusados en Roma en el año 64 aproximadamente de quemar Roma con Nerón. Y ahí es como que comienza una persecución grande y después hay otra persecución más. Pero creo que parte ahí. Ya. Pero igual 60 ahí, 4. Igual es tardío. Es tardío, sí, ¿o no? Claro. Entonces posiblemente la judaica era antes. Fue primero esa. Ya. Bien. Pero vamos a investigar también ahí para tener esa cronología, hermanos. Bien, hermanos. Palabras al cierre. ¿Algo que añadir? ¿Algún comentario, pregunta, consulta? Estamos en la hora. Respecto de que a veces se malinterpreta o se malentiende esto de manda otro Pentecostés. Ah, ya. Sería bueno hablar. Claro, sí. Muchas veces se asocia Pentecostés como una experiencia sobrenatural o sensorial incluso, de hablar en lengua o sentir la presencia del Señor de una manera distinta o rara, no sé. Pero claro, Pentecostés en realidad marca un hito, en este caso, que es cuando la promesa del Señor de enviar el Espíritu se hace concreta, que tiene su cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ya desde acá vemos que Dios se relaciona personalmente con su pueblo. Y eso es lo que también marca este hito, que ya no es una presencia general del Espíritu en el pueblo, sino que ahora es personal. Y ese es el énfasis que también le va a dar el apóstol Pablo, cuando va a hablar de que el Espíritu mora, que son las arras de nuestra salvación, que somos sellados, porque el Espíritu está en el creyente. Por lo tanto, aquel que tiene a Cristo, tiene al Espíritu. ¿Ya? Eso es importante. El cristiano no debería estar pidiendo, Señor, mándame tu Santo Espíritu. ¿Ya? Esa es como una concepción un poquito errónea. Lo que sí podríamos pedir es, Señor, lléname de la obra de tu Espíritu. Yo creo que eso es más bíblico, más consistente, ¿ya? En el sentido de la llenura del Espíritu Santo, ¿ya? Pero la presencia está, ¿ya? Por eso pedir otro Pentecostés o pedir un avivamiento de esas magnitudes es algo ilógico a la luz de la Escritura, porque en realidad es un hito histórico y lo que nosotros deberíamos pedir es efectivamente un avivamiento, pero a través de esto. Porque fíjense, ellos reciben el Espíritu y perseveran acá, y todo esto viene de cajón, como se dice. Nosotros ya tenemos el Espíritu. Por lo tanto, si queremos lograr todo esto, y que el Señor se glorifique con nosotros a través de esto, partamos por acá, por la palabra de Dios, ser fieles a la palabra. Hay que clamar y después dijo, estaba esperando ese rato. Una duda, entonces cuando tú dices que Pentecostés es como la renovación de Israel, ¿o de ahí parte la renovación de Israel? Yo creo que la renovación parte con Jesús, cuando Él escoge a los 12. Y a los 12 nos referimos sin duda, ¿cierto? Porque O sea, Él está considerado. Es que, claro, en Hechos 1, creo que lo vimos al inicio, ¿no? Sí. En Hechos 1 está la elección del sucesor de Judas. Entonces, Pero, o sea, Judas igual está incluido como en el plan, por así decirlo. o sea, dentro del plan de Dios sí, está incorporado. El tema es que
a la luz de la Biblia, del relato bíblico, nosotros concluimos de que Judas nunca fue parte del pueblo de Dios. Esa es como la conclusión, porque hay otros apóstoles que van a hablar de eso. Pero sí, claro, figuró en su momento como uno de los que estaba ahí, ¿ya? Pero los 12 que se nombran ahí no incluyen a él, incluyen a su sucesor, o sea, Al que lo reemplazó, exactamente, sí. Judas ya no estaba. Judas fue un instrumento de Dios, ¿ya? Sí, pero Jonás y después la clave. Ya, de esa edad, ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira que tenían a dos. Por ejemplo, el que tomó el lugar de Judas, no tiene nada que ver. Matías, y pasó a ser apóstol, y Pablo. Pablo, sí. Pablo también. También es apóstol. Pero no de los 12 originales, por decirlo de alguna forma. De hecho, Pablo se coloca un sobrenombre, ¿cómo es? Abortivo. Sí. Pablo como que reconoce su llamado, su vocación, pero como que, o sea, no estoy diciendo que para él no sea importante, pero como que Pablo no le da tanta relevancia a ese llamado. De hecho, él como que siempre tiende como a decir de que esto no es para jactarse, no es como algo que él pueda, sino que él lo asume como un llamado del Señor. Pero claro, Pablo vendría a ser también un apóstol. Y el último, exactamente, y de ahí no hay más, de ahí no hay más apóstoles. De hecho, si usted quiere ver cuáles son los requisitos para ser apóstoles, debería estar ahí en la elección del sucesor. Y se va a dar cuenta de que ningún ser humano ahora puede cumplir eso. Entonces, Pablo es el último. Ya, última observación y termino. La elección entre Matías y Felipe, ¿Ya? es una elección humana. Y después, que no pretenda Dios lo echan a la suerte, dice, y es una cosa que después no trasciende. Y el verdadero Hugo lo llena después Pablo. Y Pablo va a decir, yo como hijo adoptivo. Y aparece todo en el libro de los Hechos como Pablo va a ser confirmado como apóstol. ¿Ya? De hecho, el 2 de Corintios tiene que ser como una apologética de su ministerio, porque no lo reconocía. Pero ese apóstol que ellos señalan en el primer capítulo, de hecho, no trascendió más. ¿Ya? Tendría que revisarlo. Ya, tendría que revisar ese. ¿Ah? Sí, ahí habría que. No lo daría por hecho, pero habría que revisar esa observación. ¿Ya? Bien, hermanos, vamos a finalizar. Estamos pasadito en la hora, así que les invito a que oremos para que pasemos al coffee y luego de eso al culto. Señor, te damos las gracias por esta clase y te pedimos que tú nos bendigas, nos sigas ayudando, confirmando, Señor, este aprendizaje para que podamos, Señor, glorificarte en todo, que podamos, Señor, comprender cuál es nuestro llamado, cuáles son, Señor, las implicancias de ser parte de tu pueblo, de ser llamados para llevar tu misión, Señor, y te pedimos que tú sigas fortaleciendo, Señor, a nuestra iglesia, que tu palabra sea el centro, Señor, que podamos ser moldeados por ella, Señor, que amemos tu palabra, que podamos ser corregidos por ella, Señor, que ella sea el centro de nuestro quehacer y sabremos de que tú obrarás a través de nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos guardes, nos guíes y nos permitas seguir siendo fieles a nuestro llamado. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.